you've seen the well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15 spent. Vámonos al cine, el séptimo arte, y vamos a empezar hablando precisamente por las artes liberales, estas que ya se contemplaron hace bastantes siglos, las siete artes, Trivium et Quadrivium, que parece ser que ha sido revisitado porque en la Edad Media no existía el cine y no existían otros modos y claro, ¿todo tiene que ser reescrito o eso es lo que defiende y nos va a explicar Ramón Bernardo? Buenos días, Ramón. ¿Nos vamos a meter con las artes liberales? Buenos días, José Luis, buenos días, Diego, buenos días a todos nuestros espectadores y oyentes. Aquí estamos en este programa de Alcarria TV, de Radio Guadalajara, y efectivamente, porque he encontrado hoy pues estas cosas que indagas en internet y sí, ya veo que eres un urguilla, pero antes de meternos con ello, vamos a saludar pues a nuestro otro crítico de cine, Diego Gismero. Buenos días, ¿qué te parece que se nos pone a rebuscar aquí en la antigüedad clásica para tratar de vestirla de celuloide? Muy buenos días. Pues oye, mira, todo en esta vida necesita ir evolucionando, ir actualizándose, y las artes no va a ser menos. A ver, cuéntanos, Ramón. Pues mira, ahí están las artes clásicas que todos conocemos, arquitectura, escultura, pintura, música, danza, poesía. El séptimo arte, ¿no? Que es un término que se acuñó a principios del siglo XX, pocos años después del nacimiento del cine, 15 o 20 años después del nacimiento del cine, ya se habló del séptimo arte, ¿no? que es el cine. Y luego hubo un momento en la historia de esto de las artes que se habló de octavo arte, la radio como octavo arte, ¿no? Porque al principio se tenía esa, no como un medio de comunicación, sino como una expresión artística. Luego eso se ha diluido, ha desaparecido, y la octava arte se considera la fotografía. Es curioso que la fotografía, que es anterior al cine, por supuesto, y que además el cine usa de la fotografía, pues se considera la octava arte después del cine, ¿no? El noveno arte es más reciente, de consideración casi en este siglo XXI, que es el cómic. El cómic se considera la novena arte, que efectivamente cualquiera que sea lector de cómic, cualquiera que haya indagado un poco, yo que soy totalmente aficionado, yo no soy profesional como es Diego en el mundo del cómic, pues cualquier persona, sí, Diego, no te menosprecies. Cualquier persona que haya indagado ha encontrado que efectivamente el cómic es un arte, ¿no? Yo lo descubrí que era un arte cuando era muy crío y empecé a leer los cómics de Asterix, los tebeos de Asterix, y descubrí que el cómic efectivamente era un arte. O cuando visité a Mortadelo y Filemón, que también descubrí que era un arte, ¿no? El cómic. Y luego el décimo arte, que este es un décimo arte que nació en el siglo XX, muy a finales del siglo XX, y este siglo XXI se ha incorporado como arte, es los videojuegos. Los videojuegos, también. Que es una expresión además que cada vez adquiere una categoría mayor, porque las bandas sonoras de los videojuegos son absolutamente profesionales y algunas de una belleza indescriptible. Desde luego utiliza todos los elementos del cine, y además le incorpora esa cuestión que es que el espectador es también el protagonista, ¿no? El guionista de esa historia del videojuego. Los videojuegos que mucha gente desprecia, muchas veces por desconocimiento, ¿no? Pues son ahora ya considerados el décimo arte. Ajá. Yo estaba pensando que, claro, esto cada vez se va complicando más, porque cuando decías que la radio fue considerada un arte, hombre, bien, aquí somos unos artistas, eso está claro, no hay más que veros a vosotros dos. Pero bueno, que dices, por ejemplo, los que tenemos que hacer radio y tenemos que tirar de foto, y además de vez en cuando también tenemos que editar vídeo y todo eso, ¿qué somos? ¿Poliartistas o nada de eso, no? Quiero decir, o por ejemplo, sí, ¿no? O la película las películas de Marvel, que tiene cine y evidentemente tiene cómic, sería un caso similar salvando las distancias, claro. Entonces, bueno, las artes se alimentan unas a otras, ¿no? Sí. El arte, después del cine, los videojuegos también con el cine se alimentan de
de todas las demás artes, de la pintura, de la música, de la danza, de la poesía, de la arquitectura. El cine engloba todo lo demás, una película musical. Yo hace poco vi Las zapatillas rojas, que por cierto es una película colosal. En esa película hay pintura, hay música, hay danza, hay poesía y por supuesto hay cine, hay arquitectura también, esas Efectivamente, escenografías ¿no? Fue maravillosas, ¿no? lo de la fusión de varias artes, ya es un movimiento que en las vanguardias de principios del siglo XX se comenzaba a dar, ¿no? Claro, Desde pintar en cerámica, como hacía Picasso, ¿no? Hasta los caligramas, ¿no? Estas poesías que cogían una determinada forma pictórica. Por ejemplo, hacías una poesía de amor y lo escribías de forma que tuviera forma de corazón, ¿no? claro. Cosas así. Pero claro, estamos hablando del principio del siglo XX, ahora con la evolución y con la velocidad, sobre todo, a la que todo está evolucionando, pues esta fusión de las artes está tomando, sí, ciertamente un cariz. Y no me extraña que evidentemente, las 7 artes clásicas tengan que ampliar su número. Pues bueno, 10 artes de momento, veremos lo que nos espera el Ajá, futuro, porque el futuro siempre es eso es. impredecible, a pesar de que se ha intentado predecir muchas veces. Hace 30 años, bueno, cuando yo era crío, por supuesto, ni imaginar, pero hace 30 años nadie imaginaba que todos llevaríamos una supercomputadora en el Exacto, bolsillo, exacto. ¿sabes? Eso nadie lo imaginaba. Claro. Yo me acuerdo cuando salieron los primeros ordenadores que se decía, y habrá ordenadores que necesitarán el espacio de un rascacielos. Y luego ese ordenador que imaginaban cabe en unos pocos centímetros cuadrados. O sea que el futuro es inimaginable. Bueno, Inimaginable. pues Vamos a estaremos hablar muy pendientes para contarlo, pero ahora lo que vamos a contar es el presente del cine aquí en del nuestro ámbito presente, que provincial. es, yo quería hablar de la taquilla en España, que es catastrófica. Este último fin de semana, del 20 al 22 de mayo, la taquilla ha vuelto a bajar un 22%, Wow. perdón, un 30% respecto a la semana pasada, que ya fue catastrófica y que nos lleva a épocas como junio del 21, cuando estábamos en la cuarta ola del coronavirus. O sea que esta taquilla, a pesar de que las restricciones en cines han desaparecido, de que hay una cartelera magnífica con mucha elección de películas muy interesantes, a pesar de todo, no hay respuesta del público en los cines, ¿vale? Lo cual nos lleva a la conclusión triste, lamentable, de que muchos cines, no todos, pero muchos cines desaparecerán. Fijaros que el fin de semana... Ramón, ha cambiado, realmente ha cambiado mucho el panorama y estos 2 años de pandemia han hecho que mucha gente se haya habituado a ver las películas en su casa. Las televisiones cada vez son más grandes, tienen más calidad. Es un problema porque realmente no se disfruta igual, que no está igual que en el cine, que vas y ves la película y la disfrutas. En casa tienes muchísimas distracciones, quieras o no. Pero la gente se ha acostumbrado a este modelo. De hecho, también, como hay una recesión económica en sí, hay menos poder adquisitivo, también se nota. Pero aún así, sigo pensando que el cine debería sobrevivir. Yo creo que va a remontar. Espero que sea una crisis pasajera. Yo sigo cruzando los dedos. Este año 2022 todavía no están las cosas, te lo digo yo también como empresario, tampoco están las cosas igual que antes de la pandemia. Prácticamente para muchos sectores todavía no lo están. Pero oye, esperemos que la cosa mejore para todos e incluso para el cine. Ya te lo digo, es que creo que el cine es necesario, es importante que no cierren. Fijaros que este fin de semana pasado solo se recaudó 2,2, o sea, 2.200.000 euros en total en todas las taquillas de España. O sea, son cifras espeluznantes. En la película más taquillera sigue siendo Doctor Strange en el multiverso de la locura, que ha bajado un 50% respecto a la semana anterior, o sea que va mal. Bueno, la segunda película en recaudación es El arma del engaño, que es una película que yo creo que hablamos la semana pasada, es una película de espías, y si no hablamos ahora en un momento, es una de espías, una película muy interesante, El arma del engaño, que nos cuenta pues un señuelo que se realizó durante la Segunda Guerra Mundial para engañar
a los nazis respecto al desembarco en Sicilia, ¿no? Las dos grandes opciones de desembarco eran Sicilia o Grecia, para abrir un nuevo frente en Europa, aparte del frente oriental, intentar abrir un nuevo frente, y la opción principal era Sicilia, y los alemanes habían concentrado muchísimas tropas para evitar el desembarco y tenían que engañar a los alemanes de alguna manera para que estas tropas se fueran hacia Grecia, donde era previsible que también se pudiera producir el desembarco. Y para ello organizaron una operación, la operación Picadillo, ¿verdad? La operación Carne Picada, y que consistía en lanzar un personaje con vida, o sea, con historia, con vida anterior al mar, para que las tropas, para que fuera a caer a las playas españolas, y ahí los espías nazis que inundaban la España neutral después de la guerra civil, pues consiguieran obtener información de ese cadáver, que era una información manipulada para engañar. Y de esto va. La historia está muy bien contada porque lo narra de una manera muy meticulosa, con todos los detalles, con todo cómo se desarrolló toda la operación, todo está muy bien narrado. Es la típica producción inglesa, una fotografía excelente, además que nos recuerda, nos mete muy bien en la época esa. Luego pues todo muy bien, muy meticuloso, vestuario, interpretaciones y tal, pero los actores están muy perfectos, pero tiene unas interpretaciones un poco teatrales, ¿no? A mí me da un poco como que le falta espíritu a esta narración, le falta tensión, ¿no? Le falta a lo mejor emoción. Pero bueno, es una película interesante, es una película de espías de la Segunda Guerra Mundial, que esto es un clásico. ¿A quién no le gustan las películas de espías de la Segunda Guerra Mundial? Esto le gusta a todo el mundo, por favor. Y entonces por eso El arma del engaño, que es una película que se presentó en Málaga en la sección de esta de cine internacional, era la película británica de esta sección, y que protagonizan Colin Firth, que está estupendo, ¿no? Y está, ya te digo, la segunda en el ranking del fin de semana, que se proyectó en 325 cines en toda España y que ha conseguido una recaudación tan exigua como 155.000 euros. Mira, Ramón, dime. Hablando de este tema de la poca recaudación que ha tenido, también es verdad que ha sido un par de semanas, llevamos un par de semanas con unos estrenos un poco flojos en cuanto a lo que llamamos blockbuster, a lo que llamamos estrenos que llevan a mucha gente al cine. Pero mira, has hablado del tema de la guerra, el tema de tal, y hay que decir que dentro de bueno, ya mismo, que mañana pasado, no sé si hoy incluso, se estrena ya Top Gun Maverick, que yo creo que a lo mejor es un revulsivo para la taquilla en estas semanas finales del mes. A ver. Hombre, Veremos. yo creo que Top Gun Maverick, por cierto, parece que está muy bien, se ha presentado en Cannes, y bueno, pues Tom Cruise en estado puro, ¿no? Y tal, y bueno, yo creo que puede reunir a nostálgicos del antiguo Top Gun, gente de mi edad, ¿no? Que yo Top Gun no la recuerdo tan apenas, recuerdo que la vi, pero no es una película que causara en mí mucha sensación. Ya sabéis que yo no soy para nada de Tom Cruise, pero bueno, efectivamente puede atraer público, ojalá atraiga público a las taquillas. De todas maneras, las películas más taquilleras, las que están demostrando mejor tirón, son las películas familiares, porque mira, en el tercer y cuarto puesto están Sonic 2, que es una película que mezcla animación y personajes reales, y los tipos malos, que lleva un montón de semanas, 10 semanas en cartel, y que las dos están aguantando fenomenal, y que son, fijaros, las películas familiares las que más recaudan, porque posiblemente el cine como espectáculo familiar sí que tiene su rincón, ¿no? Porque muchas familias dicen, ¿qué hacemos? Pues nos vamos al cine, vamos, ahora además este fin de semana tan caluroso y tal, pues era una buena opción ir al cine, toda la familia, comprarse unas palomitas, unas Coca-Colas y ver una película familiar que todo el mundo disfruta. Pues bueno, eso es una buena opción. Mira, tenemos como buena película de recaudación española Alcarrás, que sigue siendo la película que más ha recaudado, que se está acercando a 1,8 millones de euros de recaudación. No alcanza a La Abuela, que por ahora
ocupa el ranking de primera película española en taquilla durante este año, pero ya se le está acercando. Decir también que esperamos la película de Santiago Segura. Santiago Segura todos los años nos ofrece Padre, una no hay o más dos que uno, tres, películas. te lo digo yo ya. Claro. Entonces, Padre, además, como se rueda aparte en Guadalajara, pues siempre gusta intentar identificar dónde se ha rodado, ¿no? Y que ese será el bombazo del año. Si te soy Hay que... sincero, esta tercera parte no recuerdo si se ha rodado con Guadalajara, pero las dos anteriores sí que se ha rodado. Sí, En esta he sí. estado yo allí, pero no recuerdo. Pero sí te digo que se va a estrenar en verano y que nos guste o no, va a ser un taquillazo y que a los cines les va a venir bastante bien, sobre todo No, para no. cubrir esa etapa veraniega. Bendito sea Santiago Segura, bendito sea Santiago Segura, que lleva gente al cine a ver películas españolas. Hace cine familiar, cine con niños, cine con sus hijos, guiones sencillos, humor de toda la vida, humor un poco blanco, con algún toque de caca pedopis y tal, pero poco más. Entonces, bueno, pero lleva gente a las taquillas. Bendito sea Santiago Segura. Alcarrás, una película excelentísima, ganadora en Berlín, que se merece todo lo mejor y que está teniendo muy buena recaudación, sobre todo en cines de Cataluña o catalanoparlantes, ¿no? Luego, El sastre de la mafia, que era el gran estreno de la semana, ha sido un fiasco totalmente. 536 euros de media por cine de recaudación en todo el fin de semana, o sea, un fiasco absoluto El sastre de la mafia, que no es una mala película, es una película muy teatral, es una película que nos cuenta prácticamente unas horas en una sastrería, se desarrolla todo en una sastrería, y es una película de estas de juego de gato-ratón, ¿no? En el que se juega siempre al gato y al ratón, y que, bueno, no está mal, con una sorpresa, diríamos, final, que nos relata también un poco la historia del sastre este, que no es un personaje tan plano como el que nos podría parecer, y que es una película que no es desdeñable. Y yo creo que el gran estreno de la semana de cine español era Cinco Lobitos, que es una película, a mi modo de ver, extraordinaria. Fue la gran ganadora en el Festival de Málaga, donde tuvo pues el premio a la Biznaga de Oro a la mejor película, al mejor guión, a las mejores interpretaciones femeninas con Laia Costa y Susi Sánchez. Luego también se llevó el premio del público, el premio de la crítica que da la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, el premio a la mejor ópera prima. En total fueron 8 premios los que se llevó Cinco Lobitos, y que es una película dirigida por una directora de Baracaldo, Alauda Ruiz de Azúa, que es una película que cuenta un ciclo familiar, ¿no? Empieza con una maternidad, esa maternidad de Laia Costa con su niña, y que luego va retratando cómo va evolucionando esa familia a lo largo de un tiempo muy corto, de prácticamente poco más de un año, y que es una película que transmite la emoción de lo cotidiano, que no contando una gran historia, que no contando un drama tremendo, sino contando las cosas cotidianas de la vida, consigue emocionar, ¿no? Yo creo que la acción de la directora es fundamental. Es una película muy conmovedora, una película que te hace derramar lágrimas. Yo tuve la ocasión de verla en Málaga y hace poco de presentarla en este llamado Proyecto Viridiana. El Proyecto Viridiana es una experiencia que se hace en más de 20 cines de toda España, en el que se hace un pase preliminar de la película y después se hace un coloquio con la directora que se hace en una localidad y se transmite por streaming al resto de los cines, lo cual permite a los espectadores de muchos cines estar conectados y realizar preguntas. Tuve la suerte la semana pasada de moderar este coloquio, de presentar a la directora y de moderar el coloquio, y creo que fue muy entretenido, y la verdad es que pues fue una experiencia que yo considero estupenda, y que desde luego recomiendo mucho esta película, Cinco Lobitos, que espero
que tenga éxito en taquilla. Ha tenido éxito con la crítica, ha tenido éxito con los premios, con el público también en Málaga, y esperemos que responda la taquilla a esta 5 lobitos. Vamos que tal a como ver. están las cosas, no ha tenido un mal comienzo. Podemos decir que ha tenido un buen comienzo porque ha conseguido recaudar 768 euros de media por cine. Que claro, decimos, es que es muy poco. Son cifras irrisorias, pero que Claro, hay que aferrarse a ellas porque no hay otra cosa, ¿no? Claro, pero comparado, por ejemplo, el Sastre de la Mafia, que era uno de los grandes estrenos de la semana, solo ha recaudado 536. 500 euros ha recaudado El arma del engaño. O sea que fijaros, por sala, cuando 5 lobitos ha sido 768. Claro, muchas menos salas, pero el ranking por sala es mejor que el de estas otras, ¿no? En fin, que cuando uno tiene mucho hambre, con cualquier cosa que se conforma, ¿no? O sea Bueno, que, entonces, bueno, pues así está la taquilla, así están las cosas, y es una pena, pero el público no está yendo al cine, y esto lamentablemente va a hacer peligrar salas. Una de las multisalas que posiblemente sean de las primeras en caer, si esto sigue así, serán los Multicines Guadalajara, que está ahora trabajando claramente en pérdidas. En fin, pues habrá que estar muy pendiente de cómo se desarrolla el cine cuando llega a las pantallas. Evidentemente hay muchísimo trabajo, muchísima inversión detrás, pero si el público no responde, a lo mejor lo que hay que hacer es revisar el modo en el que se está haciendo el cine. Chicos, Sí, no, José Luis, mira, el problema no es que el cine vaya a desaparecer, el cine va a seguir, se va a ver cada vez más cine en nuestras pantallas de casa, en streaming, eso está claro, el cine va a continuar, el cine no peligra, lo que peligran son las salas de cine, ¿no? Ese sistema de proyección que llevamos más de un siglo y que ha sido parte de nuestras vidas. Yo donde más cine he visto toda mi vida ha sido en casa, porque cuando era crío me veía todo lo que ponían en la televisión pública, ¿no? O sea que donde más cine he visto yo y todo el mundo ha sido en casa, pero ese santuario donde te concentras exclusivamente en la película, donde vives de manera grupal una experiencia común, individual y común, que es el cine en salas, pues eso... Ya, pero desde el momento en el que ya hace un tiempo las productoras y las distribuidoras se identificaron que era mucho más rápido, barato y productivo empezar a hacer las pelis para plataformas que para salas, pues el problema está servido. En fin, lo trataremos más en profundidad en otro momento, porque es que hoy ya no tenemos tiempo para más. Simplemente os voy a proponer que, visto lo visto, sí, reivindiquéis esto que decíamos de que la radio sea fusión de artes, cine y radio. Venga, esa va a ser la número 11 de las artes liberales. La 11ª arte, la radio de José Luis Solán. No, hombre, no, tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto, ¿no? Pero que yo lo decía por vosotros dos, ¿no? Por lo bien que habláis en la radio del cine, así que ya estáis promoviendo la recogida de firmas en change.org o donde sea menester. Chicos, Ramón Bernardo y Diego Gismero, muchísimas gracias por estar un miércoles más con nosotros, y seguimos adelante con el programa. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias.